Sean bienvenidos a la segunda clase de semiología de cabeza y cuello. Hoy vamos a dar énfasis a las estructuras de la cara, aclarando que desde luego existen materias en las que van a profundizar en este estudio, cuando den otorrino, oftalmo, etc. Lo que nosotros pretendemos es ofrecerles una mirada general de qué es lo que un clínico debe examinar en la cara de un paciente y sobre todo detectar anomalías para poder derivar a tiempo a los especialistas si fuera necesario. Dicho esto, empezamos por el examen de la nariz y senos paranasales. Los aspectos más importantes a tener en cuenta en la exploración de esta zona son la forma y configuración de la nariz, así como su posición, la integridad del tabique nasal, la permeabilidad de los orificios nasales, observando también el color de las membranas mucosas, así también el color y volumen de los cornetes, la presencia de secreciones, lesiones, masas y cuerpos extraños. Los senos paranasales básicamente se exploran a la palpación buscando dolor, ya que esto puede equivaler a procesos inflamatorios. Los orificios nasales anteriores deben estar permeables, es lo primero que hay que fijarse. La nariz interna se inspecciona inclinando la cabeza hacia atrás y mirando a través del orificio nasal externo, el septum sobre todo y los cornetes inferior y medio que son visibles a simple vista. Para facilitar esta maniobra, colocamos el pulgar sobre la punta de la nariz y la movemos hacia atrás para iluminar las estructuras internas con una fuente de luz, tal como se observa en esta imagen. El septum nasal normal debe ser recto, aunque es común su desviación. Una desviación severa puede interferir en la permeabilidad. El tabique además debe estar intacto, esto es, no debe presentar perforaciones, y las membranas mucosas normalmente tienen un color rosado o rojo mate, y es común también observar una pequeña cantidad de secreción acuosa clara. Algunas anormalidades resaltantes en relación a la nariz serían la rinomegalia o un aumento de tamaño, aunque esto también obedece a veces a factores genéticos. Rinofima se refiere al aumento de vascularización y acúmulo de glándulas sebáceas acompañados de una rubefacción violácea, es lo que popularmente se denomina rosácea. En el goma sifilítico puede haber destrucción del tabique. En la leishmania se puede tener un aspecto de nariz de tapir, un aplastamiento, debido al que el cartílago, también el tabique, es afectado. La nariz en silla de montar es típica de la sífilis congénita y causas de tumefacciones pueden ser forúnculos, angiomas, epiteliomas. Los senos paranasales se exploran, como ya dije, básicamente por palpación. Lo que buscamos es la presencia de dolor y relacionar esto con una posible inflamación. Palpamos los senos frontales presionando con los pulgares encima de la porción interna de las cejas, evitando presionar erróneamente las órbitas, lo cual puede generar un reflejo vagal. Los senos maxilares presionando con la punta de los pulgares sobre los huesos maxilares que están ubicados por debajo de las órbitas y a ambos lados de la nariz. Si se evidencia dolor a la palpación, una técnica que se puede realizar es la transiluminación para detectar si están ocupados por líquidos o masas. Normalmente en la exploración que nos toca realizar a nosotros obviamos la transiluminación. Más o menos para recordar los senos y sus ubicaciones: frontal,
etmoidal, esfenoidal y maxilares. Los senos frontales se exploran presionando la parte inferior del arco ciliar óseo. Evaluamos así la cara anterior de estos senos. Como ya dijimos, los maxilares presionando los malares y los etmoidales anteriores se pueden explorar presionando el ángulo interno del ojo y base de la nariz. En relación al oído externo, es importante hacer un pequeño recordatorio de la estructura del oído externo, que comprende el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Tiene una forma curva que facilita la recepción de las ondas sonoras y tiene unas estructuras que son el hélix, antihélix, trago, antitrago y el lóbulo de la oreja. El conducto auditivo externo mide alrededor de 1 pulgada de largo, es también ligeramente curvo y termina en la membrana timpánica. Este canal está provisto de muchas terminaciones nerviosas, lo que le hace extremadamente sensible al tacto. Es un hecho que hay que tener en consideración cuando se va a proceder al examen del mismo. También podemos observar una cierta cantidad de grasa o cerumen dentro del canal auditivo y que cuando se acumula y se endurece puede tener un aspecto negro carmelitoso. La membrana timpánica es un tejido fibroso, movible, que marca el límite entre el oído externo y el oído medio. ¿Qué debemos examinar? Vamos a examinar el pabellón auricular u oreja fijándonos en la forma, el tamaño, la simetría, la posición, esto es la inserción, la integridad de la piel, la respuesta a la palpación del trago y la región mastoide, así como el hueso mastoide. Del conducto auditivo externo nos fijaremos en la permeabilidad, la presencia de secreción, un aspecto inflamatorio, la forma del crecimiento piloso y la presencia de cerumen. La membrana timpánica, vamos a fijarnos en el color, características de su superficie, el reflejo luminoso y la configuración. Obviamente, la observación del conducto auditivo y la membrana timpánica es a través del otoscopio. Asimismo, en la oreja podemos tener cianosis, como se ve en la imagen, y también pigmentos y eritema. Las regiones preauricular y retroauricular también deben ser examinadas, buscando cicatrices de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, o también la presencia de fístulas o quistes. ¿Cómo lo hacemos? Los oídos se exploran básicamente por inspección y palpación, ayudados por el otoscopio, que es la fuente para iluminar el canal y la membrana timpánica. El orden recomendado a seguir es observar primero las estructuras externas, luego el conducto auditivo externo y por último la membrana timpánica. Por norma, se explora primero, en caso de que el paciente refiera síntomas, explorar primero el lado no afecto, de manera que si tuviera, por ejemplo, una infección, no facilitemos la transmisión al lado sano. En relación a las estructuras externas, en primer lugar inspeccionamos la integridad de la piel, la forma de la oreja, su tamaño, la simetría y la posición de las mismas. Palpamos la oreja entre el dedo pulgar y el índice, precisando si hay dolor o alguna lesión palpable. También palpamos la región mastoidea, que no debe ser dolorosa. Si hubiera, se asocia a inflamación del oído medio. Posteriormente, se puede presionar el trago hacia adentro para detectar dolor, que también puede indicar inflamación del oído, aunque esta técnica es poco recomendada por los especialistas. ¿Qué encontramos normalmente?
Las orejas derecha e izquierda deben ser de igual tamaño y forma, no deben existir lesiones de la piel. La posición de la oreja está dada por su margen superior tocando o cruzando ligeramente una línea imaginaria que trazamos desde el canto externo del ojo al occipucio. La implantación más baja de las orejas puede indicar algún tipo de alteración congénita, sobre todo de los riñones y algunas otras anormalidades cromosómicas. Entonces, trazamos una línea imaginaria del canto externo del ojo al occipucio y esto debe coincidir con el margen superior de la oreja. Otros hallazgos que podemos ver a nivel de oreja son el signo de Jacques, que consiste en un pliegue retroauricular borrado, y el pabellón despegado, que nos puede indicar una mastoiditis. El signo de Frank, en el que el pliegue diagonal cutáneo en el lóbulo de la oreja está marcado. Esto se conoce como signo de Frank y se supone que puede indicar una enfermedad arterial coronaria. También podemos encontrar apéndices que pueden ser indicadores de malformaciones en el árbol urogenital. A la palpación entonces buscamos identificar tumoraciones y también descartar adenopatías en la región preauricular. El conducto auditivo externo, como ya dijimos, se examina con la ayuda del otoscopio. Lo normal es que la piel esté intacta, que no haya enrojecimiento ni secreciones. Debe estar limpio, sin obstrucciones, con un crecimiento de pelo variable que se presenta más bien en el tercio externo del canal como medida de protección. A medida que se avanza, la piel es cada vez más delgada y continúa finalmente con una sola capa epidérmica sobre la membrana timpánica. El color y la consistencia del cerumen varía en dependencia del tiempo que lleva la secreción. ¿Qué podemos observar en este conducto? En la primera imagen apreciamos un conducto auditivo externo con cambio de coloración, edematizado y además con secreción patognomónico de las inflamaciones, por ejemplo una otitis externa. En la diapositiva del medio visualizamos un tapón de cera bastante oscuro y que puede representar un riesgo para infecciones. Y finalmente podemos observar también ciertas malformaciones anatómicas que pueden llevar al estrechamiento del conducto. La membrana timpánica tiene un aspecto nacarado, de escasa transparencia, aunque translúcida, brillante. Suelo poner el ejemplo de que luce como el papel contact transparente. Normalmente se distinguen las siguientes estructuras en el tímpano: el martillo con su mango y la apófisis corta, el ombligo o umbo del tímpano, también el triángulo luminoso y el borde o annulus del tímpano. Los hallazgos patológicos pueden involucrar cambios de color, alteración de los relieves normales, la alteración de la integridad y de la posición y movilidad. Así, por ejemplo, en la diapositiva superior observamos la presencia de sangre, lo cual se conoce como otorragia. Abajo notamos la presencia de una secreción amarillenta y a la derecha lo que sería una solución de continuidad a través del tímpano, es decir, una perforación. Luego tenemos el examen de la boca. En la boca existe una serie de cambios que pueden orientarnos a la presencia de ciertas patologías. Por lo tanto, no se debe obviar.
Como siempre, la clave es hacer un examen metódico y sistemático, aunque no existe una manera estandarizada. El objetivo es no pasar por alto ninguna estructura. El paciente debe estar en posición semisentada, con la cabeza apoyada preferentemente. Nos ayudamos de una fuente de luz, ya sea directa, a través de una lámpara o luz natural inclusive, o indirecta si contamos con un espejo dental o frontal, como en el caso de los otorrinolaringólogos. También se debe contar con un instrumental para desplazar los tejidos blandos, como un bajalengua, y se recomienda siempre la utilización de guantes para el contacto con la cavidad oral. Los labios se componen de piel, semimucosa y mucosa. La semimucosa es el área de transición, de color rojizo, y que en su porción central se encuentra el filtrum, que termina en la eminencia labial. El límite entre la semimucosa y mucosa está dado por las líneas de Klein. El examen de los labios obviamente involucra la inspección de su forma, textura, volumen, simetría y coloración de los mismos. Por supuesto, haciendo hincapié en que existen cambios absolutamente normales en cuanto a la forma y textura, dependiendo sobre todo de las razas. Para explorar los labios, procederemos a la palpación en búsqueda de zonas elevadas, deprimidas o cambios en la textura de la piel. Luego continuamos examinando la mucosa labial, para lo cual revertimos los labios con los dedos y palpamos la mucosa en forma bidigital, tanto en la labial inferior como en la superior. Las máculas que podemos encontrar pueden representar petequias o también signos carenciales. Las placas hiperpigmentadas pueden hacernos pensar en lesiones precancerosas, como la queratitis actínica o el melanoma. El hallazgo de depresiones puede orientar a una úlcera, tal es el caso del herpes labial o de otras enfermedades venéreas como el chancro sifilítico. Algunas imágenes donde también vemos estos cambios patológicos a nivel del labio. Podemos ver simplemente desviaciones como en las parálisis faciales. Podemos ver signos de traumatismo con edema importante. El labio es un órgano que fácilmente se edematiza. Podemos ver crecimiento de células grasas, como son los lipomas. También es un lugar donde se refleja mucho la cianosis, principalmente en niños pequeños. El labio hendido o leporino, que es una malformación congénita, entre otros. Con respecto a la mucosa bucal, para examinar la mucosa bucal se le solicita al paciente que abra la boca y exponga la mucosa. Es importante observar la textura, la humedad, obviamente la coloración y la indemnidad anatómica. Luego se hace una palpación bidigital de las mejillas. Se debe identificar el orificio de la papila parotídea, donde desemboca el conducto de Stenum. Está ubicado en la mucosa bucal que se enfrenta al segundo molar maxilar. El flujo salival es normalmente constante, la saliva debe ser clara y más bien acuosa. Puede ser purulento o incluso estar ausente en casos de cialodadenitis o en el síndrome de Sjögren, donde es sumamente espeso. Con respecto al paladar duro, este se encuentra entre las arcadas dentarias y corresponde a la apófisis palatina del hueso maxilar y la placa horizontal del hueso palatino cubierto por mucosa. La inspección es fácil, simplemente solicitando al paciente que abra la boca e hiperextienda ligeramente el cuello.
Se deben obviamente retirar las prótesis dentales si las hubiera y luego recurrir a la inspección indirecta a través de un espejo bucodental idealmente. Finalmente, también se debe palpar en forma suave con un solo dedo. Posterior al paladar duro se encuentra el blando, que es de coloración amarillenta y en su porción terminal se suspende de la úvula. Para una correcta inspección es necesario deprimir la lengua con un bajalenguas. No es recomendable la palpación del paladar blando debido a que produce reflejo nauseoso en la mayoría de los pacientes. Aparte de las lesiones que también se pueden encontrar en la mucosa labial y oral, existen otras lesiones típicas del paladar. Una de ellas es, por ejemplo, el torus palatino o un crecimiento óseo anormal, que es muy común y generalmente no representa una complicación para el paciente. La relación del paladar con el resto de la cavidad oral es de valor para los anestesistas, por ejemplo, que van a intubar a un paciente para predecir la dificultad de una eventual intubación. Esto se clasifica a través de una escala que se llama clasificación de Mallampati. Ahí observamos entonces el torus palatino. También podemos tener el paladar ojival, que acompaña ciertas anomalías congénitas, y ahí también vemos una perforación palatina que puede ser de diferentes causas, infecciosas como la leishmaniasis, cancerosas también. Luego tenemos las amígdalas y orofaringe. Las amígdalas palatinas o amígdalas son estructuras de tejido linfoide perteneciente al anillo de Waldeyer y como característica deben ser simétricas del mismo tamaño y forma aproximadamente. Básicamente lo que hacemos es examinar la estructura buscando ulceraciones, exudados, tumoraciones. Los exudados nos pueden hacer pensar en amigdalitis bacteriana o viral. Si el aumento de una amígdala es muy marcado, se deben sospechar tumores primarios o secundarios. Uno muy típico es el linfoma no-Hodgkin. La orofaringe, al igual que las amígdalas, se caracteriza por también tener una mucosa rosada, igualmente susceptible de inflamarse y ulcerarse como respuesta a diferentes infecciones. La lengua y piso de la boca deben ser examinados también. Recordar que la lengua es un órgano móvil cuya raíz comienza superior a la epiglotis en el límite entre la laringe y la faringe y se proyecta sobre el piso de la boca. Interviene en la fonación y en la generación del bolo alimenticio, por lo tanto a la deglución. Es importante fijarnos en el tamaño, la movilidad, la simetría y alteraciones de la mucosa lingual. La macroglosia, que es su aumento, puede deberse a patologías como el hipotiroidismo, acromegalia, amiloidosis. Podemos encontrar también en el síndrome de Down, por ejemplo. Debemos ayudarnos de una gasa para manipular la lengua y poder examinarla en todas sus caras, el dorso y los bordes laterales. La palpación se realiza en búsqueda de tumores y las amígdalas linguales y las papilitis son variantes que se pueden considerar normales. La glositis, que es como se denomina a la inflamación de la lengua, puede deberse a una gran variedad de patologías, algunas autoinmunes. Podemos tenerla en reacciones adversas a medicamentos y en avitaminosis, sobre todo las relacionadas a la ausencia de vitamina B12. La inervación de la lengua es provista por el hipogloso mayor o duodécimo par, de manera que evaluar la movilidad de la lengua es parte del examen neurológico. La porción anterior del piso de la boca es fácil de visualizar
No ocurre lo mismo con la porción posterior. La carúncula sublingual, por donde drenan las glándulas salivales sublinguales, se encuentra en la región anterior del piso de la boca y se puede evaluar su permeabilidad a través de un masaje suave. La palpación bidigital permite detectar aumentos de volúmenes sugerentes de quistes o tumores. Bueno, algunos ejemplos de variaciones en el tamaño, aspecto y movilidad de la lengua. Tenemos la macroglosia en un paciente con Down, una lengua fisurada, una lengua geográfica, parálisis del duodécimo par con desviación asimétrica de la lengua y algunos cambios en el suelo de la boca. En relación a los dientes y encías, las encías son las estructuras que sirven de soporte a la arcada dentaria. Se inspeccionan traccionando los labios y luego palpando, recorriendo con un dedo la cara anterior y posterior de la misma. Los cambios más comunes que podemos encontrar son edema e inflamación, lo cual se denomina gingivitis. Es muy común, producto de mala higiene y tabaquismo. En estos casos la mucosa luce edematosa, teñida de un rojo más intenso, tienden a sangrar fácilmente a la palpación y si progresa puede producirse una periodontitis que constituye un factor de riesgo cardiovascular inclusive y además puede causar pérdida de piezas dentarias. No es frecuente que las encías aumenten de volumen visiblemente y si ocurre debemos pensar en la infiltración neoplásica. Muy bien, ciertos cambios que podemos encontrar entonces a nivel de encías. La gingivitis, las hiperplasias gingivales, lesiones malignas como el sarcoma de Kaposi que se ve en pacientes con HIV, un granuloma piógeno, etc. Y cambios en los dientes en la diapositiva inferior. Los dientes deben ser inspeccionados en busca de caries, que además de ser resultado de la mala higiene y una dieta rica en carbohidratos refinados, pueden ser productos de xerostomía, es decir, sequedad secundaria a, por ejemplo, el síndrome de Sjögren o una exposición constante a jugos gástricos en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico o bulimia nerviosa. El hálito o aliento del paciente también debe considerarse en el examen. Hay alientos característicos como por ejemplo en la intoxicación por alcohol, en la cetoacidosis diabética, el famoso olor a manzana o el fetor en un paciente hepático. También puede indicar una simple mala higiene y causas extraorales como diabetes, insuficiencia hepática o renal. Bueno, otros hallazgos a nivel de cavidad oral, lengua y arcada dentaria. La técnica de exploración. En los labios, la exploración se inicia con la boca del paciente cerrada. Inspeccionamos y palpamos los labios, ver si hay asimetría, anotamos el color, si existen edemas u otras anomalías en la superficie. Normalmente los labios deben ser rosados, simétricos, ya sea en el eje vertical como en el horizontal y tanto en reposo como en movimiento. De manera que al examinar los labios, una vez que ya lo hemos mirado, tenemos que pedirle al paciente que haga ciertos movimientos y observar que permanezcan simétricos a pesar de los mismos. El borde neto entre los labios y la piel de la cara no debe estar interrumpido ni desdibujado por lesiones. La piel de los labios debe ser lisa, suave y sin lesiones. Con respecto a la mucosa bucal, dientes y encías, debemos pedir al paciente que cierre los dientes y separe los labios, de modo que podamos observar la oclusión de los mismos.
Esta maniobra permite además explorar el nervio facial. La oclusión es correcta cuando los molares superiores se apoyan directamente sobre los inferiores y los incisivos superiores sobresalen ligeramente por delante de los inferiores. Esa es la oclusión normal. La protrusión de los incisivos superiores o inferiores, así como la ausencia de solapamiento de los incisivos superiores sobre los inferiores y la existencia de piezas dentarias posteriores que no coinciden con sus homólogos del otro arco dentario son signos de mala oclusión. Debemos hacer que el paciente retire cualquier tipo de prótesis dentaria inmóvil y abra la boca parcialmente. Nos ayudamos con un bajalengua, una fuente de luz buena, y nos fijamos en la mucosa bucal, encías y dientes. La mucosa bucal debe ser de color rosado, suave, húmeda. La desembocadura del conducto de Stenholm debe aparecer en forma de una pequeña protrusión que se alinea con el segundo molar superior. Ayudados de guantes, palpamos las encías en busca de lesiones de cualquier tipo y no debe haber dolor a esta maniobra. Tenemos que inspeccionar y contar los dientes, observando signos de desgaste, escotaduras, caries, aftas, asegurarnos de que están firmemente anclados, comprobándolo con un bajalenguas nuevamente. En relación a la mucosa bucal o yugal, podemos encontrar una variedad de lesiones, por ejemplo, aftas, que son lesiones ulcerosas de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, algo excavadas y con un borde rosado y ligeramente levantado sobre la superficie de la mucosa. En casos de hongos, esta mucosa se ve roja con puntos blancos y que sangran fácilmente con el roce. El enantema es similar al exantema, es decir, es un brote, una erupción, pero recibe este nombre cuando aparece en las mucosas. Las principales causas de enantemas o ejemplos de enantemas son las manchas de Koplicks, unas manchas blanco-azuladas o blanco pizarra que tienen una areola rojiza de 5 a 20 aproximadamente y se observa sobre todo en niños que tienen sarampión. Obviamente un hallazgo que actualmente es muy raro de encontrar, aunque hay que estar atentos porque el sarampión ha tenido brotes recientemente. Estas manchas de Koplik son de carácter transitorio y en raras ocasiones aparecen en la mucosa del labio. La escarlatina es otro ejemplo, consiste en el enrojecimiento difuso rojo escarlata, de ahí el nombre de la mucosa yugal. Se ve en la viruela, donde hay enantema y enrojecimiento en la mucosa y además unas pápulas que se pueden ulcerar. En la parotiditis se puede notar un enrojecimiento y ensanchamiento del conducto de Stenholm, que recordemos estaba a nivel del segundo molar superior. Hablamos de estomatitis cuando notamos que la mucosa oral está inflamada. Esta inflamación puede ser local o generalizada. Recordar que toda lesión blanquecina o ulcerada de la mucosa oral que dure más de 3 semanas debe ser valorada para descartar la presencia de un carcinoma oral a través de la toma de una biopsia. Debemos inspeccionar el dorso de la lengua, observando cualquier signo de hinchazón, modificaciones del tamaño o color, existencia de velos o ulceraciones. Para ello pedimos al paciente que extienda o saque la lengua. Nos fijamos en cualquier signo de desviación, movimientos anormales como temblores o, por el contrario, limitación de los movimientos. Esto sirve también para explorar el nervio hipogloso, como ya mencionamos anteriormente. La lengua extendida no debe mostrar signos de atrofia y debe mantenerse en la línea media sin fasciculaciones.
También debemos pedirle al paciente que toque con la punta de la lengua la zona del paladar situada inmediatamente detrás de los incisivos superiores, inspeccionando así el suelo de la boca y la superficie ventral de la lengua, buscando signos de hinchazón y varicosidades, observando también el frenillo, la cresta sublingual y los conductos de Wharton. El paciente no debería tener dificultad alguna en tocar con la punta de la lengua al paladar por detrás de los incisivos medios superiores. La cara ventral de la lengua debe mostrarse rosada y lisa, con grandes venas entre el frenillo y las franjas de la mucosa. Los conductos de Wharton deben ser evidentes a ambos lados del frenillo. Podemos sostener la lengua con un trozo de gasa, tirar de la misma hacia ambos lados para poder examinar mejor los bordes laterales. Si observamos bordes blanquecinos o rojos, debemos efectuar un pequeño raspado con el bajalengua para determinar si se trata de restos de alimentos o de lesiones como leucoplasia u otras anomalías. Posteriormente palpamos la lengua y el suelo de la boca buscando bultos, nódulos y ulceraciones. La lengua debe mostrarse lisa, suave, sin nódulos, ulceraciones ni zonas induradas. La presencia de estas lesiones, principalmente ulceración, nódulo o mancha blanca gruesa en los bordes laterales o superficie ventral de la lengua, debe hacer sospechar la existencia de un proceso maligno. Es más común a estos niveles, bordes laterales o superficie ventral de la lengua. También le pedimos al paciente que incline la cabeza hacia atrás para inspeccionar mejor el paladar y la úvula. Para estudiar la movilidad del paladar blando, se pide al paciente que diga "ah" al tiempo que se deprime la lengua. Cuando el paciente vocaliza, debemos observar la elevación simétrica del paladar blando, permaneciendo la úvula en la línea media. Esta maniobra también permite explorar los nervios glosofaringeo y vago. La ausencia de elevación bilateral del paladar blando puede deberse a parálisis del vago. En este caso, la úvula se desviará hacia el lado no afecto. La exploración de la orofaringe comienza con una simple inspección, invitando al paciente a abrir la boca sin introducir ningún bajalengua y pidiéndole que pronuncie la A. Esta maniobra ofrece una visión parcial de la orofaringe, principalmente lo que hace al velo y la cúpula de la base de la lengua. Nos permite apreciar la movilidad. En el niño, la simple apertura de la boca suele ofrecer una visión bastante clara de las estructuras. El examen exige también el uso del bajalengua, que debe ser hecho con mucho cuidado. Debe apoyarse sobre los 2/3 anteriores de la lengua y generalmente se deprime primero una hemilengua y luego la otra, y a veces podemos ayudarnos de un segundo depresor para separar la mejilla. Ilustrando el examen del labio, de la mucosa yugal y de la cavidad oral. Más de lo mismo. Y en la próxima clase redactaremos los hallazgos que encontramos a nivel de cabeza y cuello, planteando algún caso normal y otro patológico, y además abordaremos la semiología del cuello. Hasta la próxima.